Bueno, vamos a seguir el debate ahora sobre las condiciones legales, digamos, el marco legal en Europa con respecto a la migración. Y es un gran placer poder presentarles tres eminentes expositores. El señor Mohamed Aziz, quien es el director de la Fundación Aziz y miembro de Faith and Civil Society Unit de la Universidad de Londres. Ha sido asesor senior del Gobierno del Reino Unido y también ha servido en una serie de comisiones, incluida la Comisión para la Igualdad Racial, la Comisión de Igualdad de Oportunidades, la Comisión de Igualdad de Derechos Humanos y otras comisiones más. Y ha dirigido varios proyectos de investigación de políticas en la Universidad de Cambridge. También les presento la señora Nesrin El Hajlaf, quien es licenciada en Derecho y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, donde entra a formar parte del Observatorio de Justicia en 2010 como experta en extranjería. Y también ha sido activa en diferentes instituciones y foros como el Foro Hispano-Marroquí de Juristas, y también es miembro de la Asociación Aula de Marruecos en España y de otras entidades. Y también les presento el señor Stefan Hinghofer-Zalcay, quien es ayudante de la Universidad con doctorado en el Instituto de Historia Legal de Austria y Desarrollo Jurídico Europeo en la Universidad de Graz de Austria, y de 2001 a 2014 ha sido investigador asociado para Derecho Público austriaco y comparado en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Entre otras cosas, el profesor Hinghofer-Zalcay está preparando la edición de un manual que se va a publicar el próximo año sobre los marcos legales respecto al Islam en Europa. En Austria, ja. Entonces, no, das Buch wird in Österreich veröffentlicht. Ja, aber es ist über die österreichische Rechtslage. Ah, ja, okay. Also el manual, digamos, se va a referir a la situación en Austriaca, pero también sabemos que en otros países hay esfuerzos parecidos. Con eso ya podemos abrir el debate con la exposición del señor Mohamed Aziz. Tiene la palabra. Thank you very much. I must first apologize to the interpreters because I'm naturally quite a fast speaker, so I'll try and slow down as much as I can, but right from the start, I'm sorry if I go a little bit fast. Please slow me down, including the chair if you feel I'm going too fast. I wanted to start with a couple of comments from the last session. There was a standing joke when I was in. Había una broma cuando yo estaba trabajando con el gobierno en Whitehall y asesoraba a algunos de los ministerios sobre algunos temas relacionados con la cohesión religiosa. Ahora los mensajes simplistas de los políticos y de los medios de comunicación ya está hecho, así que ahora vamos a ponernos a hablar de los problemas reales. No quiero ofenderles con esta broma, pero realmente lo importante aquí es bastante complejo y es bastante lioso, emborroso. Realmente no se convierte en algo fácil desde el punto de vista político y desde el punto de vista de los medios de comunicación. Y con esto en mente me gustaría hacer dos comentarios sobre esta primera sesión. En primer lugar, que la integración realmente es un proceso en dos direcciones y tenemos que entender esto bien. Me siento un poco incómodo cuando la gente empieza a hacer diferentes connotaciones sobre la superioridad de un grupo de valores, ya sean europeos o de otro tipo, en comparación con otros valores, ya sean islámicos, musulmanes, indios, chinos, etc. Por lo tanto, cualquier sugerencia que no encaja
Yo creo que tenemos un grupo de valores muy bueno que funcionó después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de personas murieron. Estos están en el derecho internacional, en los derechos humanos internacionales y apoyan los derechos humanos internacionales y articulan los instrumentos de los derechos humanos internacionales de una forma maravillosa también en la Convención Europea de Derechos Humanos. Y es el deber de la población que lleva mucho tiempo en Europa y también de las nuevas poblaciones. Es su obligación respetar y obedecer esos valores y vivir con esos valores. Y digo esto porque he oído muchos discursos en los últimos 15, 20 años en Reino Unido sobre cuáles son los valores británicos. Y hemos llegado a la conclusión de que no se trata de los fish and chips y de la cerveza y los hooligans. Pues no tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que podemos llamar valores de libertad, justicia, respeto, igualdad, dignidad, autonomía de la persona. Se trata de la igualdad, del Estado de Derecho, la democracia, y estos no son valores únicamente británicos, no solamente son europeos, son valores que pertenecen a la comunidad internacional y queremos incluir en esos documentos que acabo de mencionar. Y por supuesto debemos recordar y celebrar nuestras historias únicas en Europa, pero también debemos celebrar la diversidad que tenemos y que recientemente hemos encontrado en las sociedades europeas. Le dije a alguien que yo iba a ser algo provocador. Bueno, podemos pensar en cuáles son nuestros valores. Cuando nosotros pensamos o nos preguntamos cuáles son los valores británicos, realmente es bastante difícil llegar a algo que sea únicamente británico. Y le estaba diciendo a alguien esta mañana que si alguien que ha trabajado en la igualdad de género durante mucho tiempo, el hecho de que empezamos con 4 hombres y que algunos de los hombres han desaparecido antes de que hablara la primera mujer, bueno, pues eso no es un valor británico ni europeo. Estas son cosas. Yo entiendo que nadie lo provocó, simplemente pues sucedió así, pero todo ese tipo de cosas son correctas y cuando hablamos de los verdaderos valores nos damos cuenta de que esos valores no los posee ninguna comunidad específica, ninguna geografía específica. Y lo segundo que quiero mencionar tiene que ver con el terrorismo. Por supuesto, el terrorismo es un problema en Reino Unido, en Europa. Pero no nos martiricemos. No está ubicado geográficamente en origen o en ideología o no tiene que ver con la religión. No tiene religión. También hay algo que llamamos el terrorismo que nace en casa. Nosotros, como abordamos el terrorismo en el Reino Unido, sobre todo en relación con el que viene de las comunidades musulmanes, sale de aquí. Nos hemos olvidado que llevamos 200 años trabajando con el IRA, luchando contra el IRA. Y esto creemos que es algo nuevo y no es algo nuevo. Y es importante que no sobrevaloremos el problema. Tenemos que intentar entender las raíces del problema. Yo creo que no entendemos las raíces del problema. No creo que entendamos la psicología de los niños y la psicología de los niños en relación con la identidad y la formación de la identidad y cómo esto se relaciona con el terrorismo. No creo que entendamos cómo la pobreza y la desigualdad se relacionan con el terrorismo, cómo la política extranjera se relaciona con el terrorismo. No creo que entendamos todo esto y desde luego no creo que entendamos el peso de cada una de estas cosas frente al resto en relación al terrorismo que tenemos a las puertas de nuestra casa. Por supuesto, puede haber elementos religiosos en el terrorismo, pero pensamos que no es el único elemento del terrorismo y de alguna manera el terrorismo islámico es único. Yo creo que si no entendemos el terrorismo, entonces haremos lo que hemos hecho en el Reino Unido, que es hacer que la situación sea todavía peor. Empezamos con jóvenes hombres yihadistas y ahora tenemos familias yihadistas. Y si no abordamos esto con la comprensión, si no lo entendemos de forma relevante, no hablaremos de cómo importamos el terrorismo. Empezaremos a hablar de exportar terrorismo, que es lo que ya está ocurriendo en Reino Unido.
Creo que es importante que es importante que entendamos el problema y sepamos cómo abordarlo. Dicho esto, voy a pasar a mi presentación. Y yo analicé el título los títulos de esta conferencia, de las distintas secciones, y me pareció que tenía que empezar con una aclaración sobre la palabra migración, porque yo creo que cómo entendemos la palabra migración es diferente en Reino Unido a como algunas veces se entiende en Europa. Y hemos visto alguna pista en este sentido esta mañana, en las presentaciones de esta mañana. Para nosotros los migrantes, no solamente personas que han llegado en los últimos 20 años o 10 años o 15 años. De hecho, cuando nosotros hablamos de integrar a las personas, realmente no hablamos de los migrantes como tal. Hablamos más de algunas comunidades minoritarias. Y estas comunidades minoritarias para nosotros incluyen a los judíos, a los negros, también a los musulmanes, pero también a los indios y otras comunidades. Y cuando nosotros hablamos de marcos legales o institucionales, no solamente estamos hablando de los musulmanes. Y para nosotros esta aventura es mucho más amplia en el Reino Unido. Lo segundo que quiero aclarar es que cuando nosotros hablamos de minorías o la integración de las minorías, estamos hablando de al menos dos cosas. Estamos hablando de raza y religión, y no solamente religión. De hecho, la mayoría de nuestros marcos legales e institucionales se basan en la raza. Ahí empezó todo. Y empezó posiblemente con una migración judía al principio del siglo XX. Pero yo creo que la clave del cambio tuvo lugar a mediados de los 60 con un discurso del secretario Roy Jenkins, secretario de Estado, que habló de la integración no como un proceso plano de asimilación, sino como una oportunidad igual acompañada por una diversidad cultural en una atmósfera de diferencia mutua o de tolerancia mutua. Y eso es muy importante para nosotros, porque lo que eso supone es, en determinados términos, subraya esta idea de la integración como un proceso bidireccional. Y de lo que yo voy a hablar es más de la respuesta nacional a la integración, la respuesta del gobierno a la integración, la política de integración, en lugar de la demanda de los inmigrantes en relación a la integración. Entonces, analizo 10 marcos posibles, 10 elementos posibles de legislación, iniciativas políticas que hemos desarrollado en el Reino Unido. Y voy a analizarlas muy rápido y hablar del elemento relacionado con la raza de estas disposiciones, también de los elementos religiosos de estas disposiciones y también si hay algunos aspectos paralelos a nivel europeo. Volviendo a Roy Jenkins, en el 66 estaba en la ley de las relaciones de razas que fue relanzado en 1976 y esto fue una legislación muy importante para nosotros porque eliminó la discriminación racial en el Reino Unido en el empleo y en la provisión de servicios. Esta ley llegó a muchos grupos, por ejemplo, los musulmanes que se englobaban en estos grupos raciales como pakistaníes, etc. Pero los que no estaban incluidos en esta división tenían que tener otro indicativo de raza y si no tenía relación con la religión en lugar de la raza, pues no estaban incluidos. Por lo tanto, esto se completó con una legislación en 2003
sobre el empleo y las creencias. Esto solamente cubrió la brecha del empleo, pero más adelante otra legislación en 2006 habló de la ley de la igualdad, cubrió la brecha en cuanto a la provisión de servicios, de bienes y servicios. Pero lo más importante en cuanto a la religión partió de las directivas europeas. La primera europea sobre la raza y la segunda era la directiva sobre el empleo, ambos en el año 2000. Esto fue, por lo tanto, el primer marco legal e institucional en cuanto a la protección de las minorías frente a la discriminación basadas en la raza, con la esperanza de que esto impulsaría la integración. Volviendo de nuevo a Roy Jenkins. El segundo elemento de la legislación fue la Ley del Orden Público de 1996, que contribuyó a la eliminación del odio racial. Primero teníamos una legislación cívica y ahora esto se trata de una legislación penal que dice que no solamente uno no tiene permiso para discriminar, sino que tampoco tiene la posibilidad de manifestar odio o prejuicio contra las minorías, porque esto podría luego llevar a violencia contra las minorías o discriminación contra las minorías. Y siguiendo el modelo racial, esto era específico para razas y se amplió en 2006 para incluir la religión con la ley de 2006. A nivel europeo se trabajó para la lucha contra el racismo y la xenofobia. Esto empezó en 2002. El tercer elemento del legislativo fue la ley del desorden criminal. Lo que esto hacía decía que si una persona cometía un delito hacia una minoría por esa minoría, es decir, que si yo golpeo a alguien eso es un delito, pero si yo golpeo a alguien porque es negro, eso lo que nosotros llamamos es un delito agravado. Y lo que ocurre es que la sentencia es diferente. Puede ser hasta 10 años más porque yo estoy golpeando a esa persona o porque estoy haciendo actos vandálicos en un sitio de oración. Por lo tanto, está relacionado con la raza y con la religión. Por lo tanto, en el 86 incluyó la raza y en el 2006 la religión. El cuarto elemento legislativo cambió la situación. Esto fue en 2000. Esto fue a raíz del informe de Stephen Lorry, cuando nos dimos cuenta de que no es suficiente decir solamente que si tú haces esto, esto es un delito, y si tú haces esto, va contra la legislación civil, y la persona que la víctima puede llevar esto a juicio. Porque antes no podía. Por lo tanto, lo revertimos. Pusimos la carga en el sector estatal, en las autoridades públicas concretamente. Es decir, que estas personas tienen que hacer un seguimiento de las prácticas de empleo, tienen que hacer un seguimiento de los provisiones, servicios públicos, etcétera. Deben hacer un seguimiento de qué es lo que impacta en relación con las relaciones raciales, y donde vean que hay una brecha, que hay una preocupación, deben actuar en relación con esa situación. Por lo tanto, no solamente con la cultura del cumplimiento, como empresa, bien, pues cumplo todos estos criterios y ya lo hago todo bien. No, se trata de cambiar la cultura del lugar de trabajo para que sea más inclusivo con las minorías, que sea más inclusivo con sus necesidades en cuanto a los servicios que se ofrecen desde una organización de servicio de una organización pública. Es decir, que la forma en la que se ofrecen estos servicios no crea discordancia en la sociedad, sino cohesión en la sociedad. Y en el año 2000 solamente se hablaba de raza, por lo tanto, y en 2010, según la Ley de Igualdad, se amplió para incluir la religión. Por lo tanto, vemos aquí 4 elementos legislativos que vemos como las herramientas legales, 4 elementos de legislación, los marcos legales que amplían los derechos a las personas de comunidades minoritarias para evitar la discriminación. Y la esperanza es que al protegerles de la discriminación, el objetivo es que se integren más en la sociedad. No sé cuánto tiempo me queda. ¿Tengo 5 o 6 minutos más? Vale.
just very quickly go through Voy a 6 analizar other, ahora otros frameworks 6 or provisions in the marcos o UK, disposiciones en which are Reino not Unido que particularly no legal, but which son we think exactamente helps jurídicas, to pero understand creemos que contribuyen a minority entender communities, las the needs of comunidades minority minoritarias, communities, sus and therefore we necesidades, are able to y que por lo take tanto measures podemos adoptar medidas to integrate para minority integrar a communities, las both in comunidades terms of race, but minoritarias also desde el in punto de terms of vista de la religion. raza, pero también And de I la don't religión. think, bar from 1 or 2, Y yo no creo, there aparte are de una o dos de European ellas, equivalents no for creo this. que haya If equivalentes there are, then europeos en please este let me know. sentido. There may Si be las sort hay, of por favor, individual díganmelo. national Puede que equivalents for haya this, equivalentes Germany, nacionales in a nivel Germany or in individual en Spain or other Alemania o en countries. España o en otros But I don't países, think there pero are no EU creo frameworks que for haya this. marcos So the europeos first para one esto. is El primero the es census, the national census. el Every 10 sentimiento years we have a census. nacional. 2001 we had a national census. En el 2000 año, el censo, 2011 perdón, we el had a national censo. census. En el 2011 tuvimos un censo And nacional. for a long time, I don't Y know durante since when, mucho we've had tiempo, no sé desde questions cuándo, on hemos race. tenido So that cuestiones through the relacionadas con la census, raza. we have Entonces, an a través del understanding censo of our racial minority entendemos communities, nuestras whether comunidades they're black raciales communities, minoritarias, ya sea Asian communities, la comunidad Bengali negra, communities, Pakistani asiática, communities, other Pakistán, Indian communities. Bengola, We have an otro tipo understanding de of their comunidades. employment, entendemos status, su how well estatus they're doing in employment, how en well relación they're al doing empleo, in terms of education, como, how well they're doing como in terms of housing, desde el punto de etc., vista del etc., empleo, la or how educación, la badly they're vivienda, doing in terms etcétera, of o criminal bien justice. So desde el through punto the de census, vista de we la have justicia, some understanding of etcétera. what's happening Entonces, de alguna manera in podemos society. entender un poco qué está ocurriendo en la sociedad en relación con The estas national minorías. census, which happens every 10 El years, censo which nacional, is que the se hace whole cada 10 population, años, es toda la población, is supplemented by a whole se host of suplementa other con surveys in the otro UK. tipo The de national is much estudios en smaller Reino sample, Unido, it's con sort of muestras más pequeñas. tens of thousands or hundreds Como of thousands, not millions. The no National llegamos a Household millones, con Survey, the miles British de Crime personas Survey, o decenas de miles the de personas. Citizenship Survey, which Hablamos tell de us la a lot de about las different facets de otro tipo of de life. estudios Up que nos until nos dan información sobre otros aspectos de la vida. 2001, Hasta sorry, el 2001 we collected recopilamos estadísticas a través de estos estudios sobre la raza. Desde 2001 lo empezamos a hacer también incluyendo la religión, por lo tanto ahora entendemos mucho mejor, no solamente en cuanto a las comunidades pakistanes o bangladeses, sino también los musulmanes, los judíos, etc. Es decir, que lo tenemos por raza y por religión. Eso nos permite actuar cuando detectemos déficits, cuando detectemos problemas. Sabemos que hay movimientos a nivel europeo para la recopilación de datos en toda la Unión Europea, pero yo creo que es un poco lento, creo que se quiere hacer, pero no estoy seguro de que sea tan fuerte y tan firme tan sólido como debería ser. También me gustaría mencionar que, por lo que yo recuerdo, en los 30 años que he estado trabajando en materias de política, siempre ha habido una unidad de igualdad racial en el corazón del gobierno. Y desde 2004-2005 hemos tenido una unidad para las comunidades religiosas con un enfoque diferente. Tiene que ver con la igualdad, pero también se enfoca más en las buenas relaciones, en la cohesión, etc. Pero ha habido una unidad que está preocupada con los grupos raciales. Y yo estoy seguro de que esto ocurra. Quizás hay una unidad de migración, pero no creo que ocurra de la misma forma que en Reino Unido, donde hay dos cosas concretas. Por lo tanto, la unidad, por un lado, la unidad de la igualdad racial tiene una estrategia de igualdad que analiza cómo podemos mejorar la calidad de las experiencias de vida de estas minorías. Pero lo segundo que hace también es que establece el sector de voluntariado para reforzar la capacidad en esas comunidades para que sean capaces de abordar algunas de sus preocupaciones, para que sean capaces de abordar las preocupaciones a nivel de dirigentes políticos, a nivel nacional. Y creo que esto es importante. Es un marco importante, es un aspecto institucional importante en el Reino Unido. Y para complementar esto, la unidad de las comunidades religiosas en el gobierno se encuentra el Comité para los Derechos Humanos y la Igualdad, la Comisión para ambas cosas. Antes teníamos un comité dedicado solamente a la igualdad racial. Esto se ha fusionado ahora con algo más amplio, pero que sigue tratando con la igualdad racial y ahora también la igualdad religiosa desde el 2010.
Y yo no creo que haya un equivalente. Creo que lo más cercano a nivel europeo es la Agencia de los Derechos Fundamentales, pero esta agencia es un organismo de promoción, mientras que las otras comisiones tienen también poderes legales. Pueden llevar a la gente a juicio, pueden llevar a departamentos a juicio, pueden llevar a las personas a juicio o las empresas, etcétera. Por lo tanto, estos no se encuentran y algunos otros poderes no se encuentran en la Agencia de los Derechos Fundamentales. Son algunos aspectos que sí que tenemos en el Reino Unido. Y lo siguiente que quiero comentar es el régimen de las inspecciones. En el Reino Unido, en el sector público, ya sea salud, la sanidad, la educación, etcétera, la justicia. Yo creo que varios países europeos tengan esto también, pero nosotros tenemos un régimen muy firme de inspecciones. Lo que ocurre en el Reino Unido, sobre todo desde el estudio y el informe de Stephen Lowry, es que en el resumen de estos inspectores, en el corazón de su trabajo se encuentra esta igualdad. Es decir, es la parte más fundamental de su trabajo. Por lo tanto, cuando estos organismos inspectores para la policía o para las unidades de vivienda tienen que reportar tienen que considerar esta igualdad en cuanto al empleo, en cuanto a la provisión de servicios, etcétera. Yo creo que esto es muy importante para la igualdad racial y para la igualdad de las minorías en el Reino Unido, y esto nos ayuda a mejorar en la integración. Y dos cosas antes de concluir. Los objetivos de acuerdo del sector público. Esto se aplica a todo el sector de empleo. Desde 2000 a 2010 tenemos lo que llamamos los objetivos del acuerdo del sector público. Esto ha sido establecido por el Ministerio de Hacienda para los demás ministerios del Gobierno. Y algo importante en los objetivos de estos departamentos, ya sea el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia o lo que sea, se encuentra este principio de igualdad, este objetivo de igualdad. Y creo que esto es importante a la hora de mejorar la igualdad racial y la igualdad de las minorías. Y también creo que hay que mencionar este tema relacionado con las compras. Cuando esto se incluye en el sector privado, tenemos que asegurar que el sector privado también incorpora la igualdad como un elemento importante de sus estrategias. Y yo creo que puedo terminar aquí y concluir aquí. Muchas gracias. Thank you very much. We surely will come back to one of your points in the discussions. Yo creo que volveremos a debatir algunos de estos puntos en el debate final, pero ahora me gustaría darle la palabra al profesor Stefan Hinkhoffer de Austria. Muchas gracias. Voy a hablar un poco sobre la gobernanza jurídica de una nueva minoría y por qué el ejemplo austríaco es interesante, pero en primer lugar me gustaría hablar un poco sobre la ley de migración, dado que es el título de este panel. Y me gustaría hablar, comparándolo con el Reino Unido. Ya hemos oído hablar de lo que ocurre en los Unidos. La migración en Europa no es realmente un gran problema, así que podemos tachar esto rápidamente. Me gustaría reforzar que el asilo en Austria y la mayoría de Europa está bastante europeizado e internacionalizado. No hablaremos de los detalles porque no tenemos tiempo, pero una de las razones por la que tengo que destacar esto es porque este estatus ha sido bastante justo, bastante firme en Austria con el nuevo gobierno, sobre todo. Y obviamente puede suponer una violación de las leyes europeas cuando hablamos de la migración. Entonces se supone que esto se aplica a la religión de los demandantes de asilo que llegan a Austria, pero la realidad es bastante diferente. El Partido Conservador quiere encontrar el equilibrio y dicen que tenemos que incluir la migración en el sistema de bienestar.
So you see, this is really a concern, but that's the Vemos que esto es Conservative una Party. preocupación, pero esto es el And Partido the Future Conservador Coalition Party y is a different el party. Partido de la The Coalición Freedom Futuro Party es to the diferente. El extreme Partido de right, la and they had Libertad, de la lovely extrema posters derecha, like these. tienen muchos pósters For parecidos a lo que example, vemos aquí. Por here you ejemplo, read aquí Daham podemos statt leer Islam. Daham statt means, Islam. it's a Daham very colloquial significa, Austrian thing. es algo saying muy for- coloquial, it essentially significa means home, homeland. hogar. Back home, essentially, it's hard to Es como, translate really. es difícil de instead of traducir, Islam. pero es So como you really use us versus Islam. Home nos utilizan a versus nosotros alien. frente al Islam, And this- a la these are casa, a actual nuestro campaign hogar, posters, frente not from a this campaign, algo though, and this is from extraño. this campaign, Esto es otro where you ejemplo, have, esto es otra campaña Mr. Kurz, who is donde most tenemos a likely the Mr. future, Kurz the future chancellor, que from puede the Conservative convertirse Party, en el being próximo quoted canciller del provocatively Partido as Conservador, Islam que belongs dice to que el Austria. Islam pertenece a Austria. And of course, the Freedom Party Y el uses the Partido de opposite, la and they say Libertad utiliza lo Islamization contrario, has to be dice stopped. que la So islamización actually tiene they que use detenerse. Islam Por lo tanto, belongs to utilizan el Austria Islam as something como against the que el Islam Conservative pertenece a will be Austria the como algo coalition contra el partner, which Partido makes things Conservador, que interesting. será el partido de coalición, lo cual And hará que we have a va a poner different una situación muy poster, which is interesante. also quite extreme, you might say, and you see also the También Europeanization of vemos these la people, because the other europeización de person esta might know quite well, europeización a de Dutch estas gentleman. personas. And in the background you see a Aquí map of detrás Austria vemos being un mapa de pierced by Austria. minarets. So obviously a certain threat being Vemos, lo representa como una transported here, and you see amenaza. a fully veiled woman, and this is Y aquí also obviously vemos a una threat to mujer motivate que está voters. So you might con un think velo that encima y there's esto now puede, an extreme puede Islamophobia in Austria, influir en but los you might be votantes. surprised that Austria actually Puede has a sorprenderle, very, por lo very tanto, old, que también legal Austria regime of tiene integrating un Muslims. régimen And there's muy a general antiguo para perception integrar when we talk about a Austria and los Islam, inmigrantes, many people a pesar de la immediately islamofobia que se puede empezar a associate this detectar with ahora. this, Y mucha the gente siege lo of asocia Vienna, con the esto, siege of Vienna. And this comes up both in very Islamist con la and imagen also que vemos right-wing aquí. discussions. But what is actually the key moment for Islam in El Austria momento clave was del Islam en Austria 1878. Why fue en 1878? 1878. Because ¿Y Austria por and qué? Hungary Porque at that point Austria y occupied Hungría en ese Bosnia, momento ocuparon and Bosnia. Bosnia Y Bosnia, up to this point, used hasta to este be part of the momento, Ottoman solía ser Empire, parte del and many Imperio people in Otomano y Bosnia muchas had converted personas to Islam. bosnias se habían convertido And al so that Islam. now was a Y por lo substantial tanto aquí Muslim hubo group un grupo living musulmán muy within, the sustancial borders, que well, vivía not en yet the borders, las but fronteras, living bueno, no las under fronteras, the sino de facto rule of en, Austria-Hungary, bajo was not part of las either normas de Austria or Austria y Hungary, but Hungría. jointly administered. But even immediately after the occupation, Pero justo we después de saw la a very ocupación pragmatic approach. vimos un As enfoque early muy as pragmático. 1881, En there was a special 1881 legal había regime un for régimen Muslims in the especial para military, los because musulmanes very en el soon, militar, there porque was an attempt muy to rápidamente hubo un get intento Bosnian para Muslims to incluir a join the los Austrian musulmanes military. There was bosnios quite some en el openness territorio to austriaco accommodate their y religious, se intentó needs. acomodar sus necesidades religiosas. Okay. And in 1908, there was the En actual annexation of Bosnia. 1908 se anexó Again, the Bosnia annexation y didn't happen to nuevamente Austria esta proper, but to anexión Austria-Hungary. fue Actually, a under the Austria Joint y Financial Hungría. Ministry, it's a very peculiar situation that has to do with the Tuvimos una fact that situación muy peculiar. that Hungary claimed Bosnia as its own. However, because Bosnia was now Pero part como of Bosnia Austria-Hungary, no era parte de there was Austria the y Hungría, anticipation of mass hubo una migration from anticipación Bosnia de una to migración Vienna masiva and to de other parts of Bosnia a Viena y Austria. a otros So it a otros wasn't lugares de yet Austria. migration Así que yet, por lo or tanto not no era a very high migración o number por lo of tanto no migrants in un any número case. elevado de migrantes. But you can see the high Pero se pragmatism puede at ver that el point, elevado pragmatismo because de it la was even época porque discussed se to debatió establish incluso la posibilidad de Austrian Sharia establecer And colegios now we're 100 austriacos years de la later, and Sharia. this is obviously very touchy and even taboo Esto subject, es muy but at delicado, that time there was a es very un real- tema tabú en very estos real momentos, discussion pero en of aquel momento había un verdadero establishing debate Austrian sobre el Islam, and there was no establecimiento real del fear of Islam including en Sharia. Austria y no había ningún And the miedo goal de was really establecer la to Sharia. integrate Bosnian Islam into the framework of religious governance Y la idea de provided for incluirlo by en the Austrian el- Constitution of 1867. Esto se incluyó And en la the relevant parts Constitución of de which are still in force 1987 today. y de So how was 1967, this por lo supposed tanto. to be done? ¿Y cómo se hizo? The followers of the Hanafi right, and that is interesting for various reasons, because what is the Hanafi Esto es school of interesante Islam? porque The Hanafi la school escuela is de a school Islam of Hanafi jurisprudence, es una of Islamic escuela de jurisprudence. jurisprudencia, de la But jurisprudencia what islámica. Austria tried to do Pero lo que is to, Austria in a intentó way, hacer es, translate this into de alguna Austrian forma, legal traducir thinking. esto en la And forma de there it pensar most closely austríaca. corresponded to the idea of having a Hanafi right. Y esto era para que pudieran was tener thought un to derecho, only el derecho incorporate the Hanafi Hanafi right y el rito because Hanafi, most perdón. people in Y lo Bosnia quisieron were actually incluir porque la Hanafi, mayoría de because it las was also
also personas de very Bosnia much, eran the hanafis. system, very much the interpretation of Islam, Y la which was interpretación del used by the Islam Ottoman era la Empire que and was thought se at estaba the time to utilizando be en el very Imperio moderate Otomano y se and pensó en modern. aquel momento que era bastante moderado. And so Y this por lo was an tanto se attempt pudo to really incluir. Por lo tanto, exclude esto fue more un intento radical para excluir branches or las interpretations ramas of más Islam. radicales o las But interpretaciones más despite radicales del this Islam. important Pero a limitation, pesar it de was esta not intended to limitación tan regulate importante, no se Islam or intentó to regular interfere el in Islam o structure or interferir teachings. en la So estructura o la it enseñanza. was not intended to Por lo create, tanto, in a no se sense, an intentaba Austrian crear de Islam alguna forma un like it was done in the Russian Islam Empire, austriaco, where como you, se in hizo a en el sense, Imperio tried to ruso. De dictate alguna the forma se content intentó of the faith. dictar So that el was contenido de not ese the goal credo. here, but the goal was Eso no really fue to el give objetivo Islam aquí, equal era rights as the que el Islam Catholic Church tuviera and the los Protestant mismos churches before. derechos que los This católicos also y que meant otras allowing religiones. for Islamic También religious foundations se permitió and, la especially creación important, allowing for the de bases institutional islámicas, representation of the de los Hanafi cimientos Islamic islámicos societies y as las sociedades public law hanafis corporations. como And this is the model corporaciones which de we even derecho have público. today, that Y we esto have es el modelo que actually tenemos hoy en Islamic día. societies Tenemos as sociedades as islámicas corporations of Austrian como public law. corporaciones Think about del this is derecho 1912, público. a century ago. Pensemos, esto es de hace un siglo ya, de 1912. It was, however, of little importance originally. Al Why? principio no fue muy Well, we all importante, de know todas what happened maneras. in ¿Por qué? 1914. Pues porque sabemos lo que And ocurrió in en 1918, the 1914 y Austrian en Empire was history. 1918 el So Imperio migration Austriaco from pues, se Bosnia convirtió en didn't really historia. occur Por lo as tanto, was la migración no On ocurrió the como contrary, se there was planeó en some aquella reversal of época, migration, and sino there que weren't hubo really algo, many, ocurrió many lo Muslims contrario. in No Austria había after muchos that. musulmanes So en the Austria Islam, después de besides, in a esto. way, Por lo tanto, el was, I mean, Islam, it de was still in alguna the books, forma, but it wasn't seguía being estando en implemented, los, it wasn't being used. libros, estaba en el This plan, all pero no se changed in the implementaba. 1960s. Y todo Why? esto Because cambió en there los was the beginning 60 of mass porque era el migration. principio de la migración masiva. And while the Austrian minority went Y la from minoría almost nothing musulmana to pasó about de 10% ser of the nada a population convertirse en el and up 10% to de la 20% población y of hasta el young Austrians are now 20% de Muslims. los jóvenes So austriacos things son ahora changed musulmanes. pretty Por lo fast tanto, and las pretty cosas han quickly. cambiado bastante rápido. And the people coming to Austria Y la were gente que mostly llega from a Turkish and Austria, sobre Bosnian todo vienen descent, de Turquía y which de in a Bosnia. sense came in handy because those were Realmente fue mostly algo actually práctico Hanafi, porque well, la people mayoría following the eran Hanafi o por lo menos interpretation of Islam. seguidores de This la interpretación Hanafi del Islam. operationalization La actually also tested this limitation of the Hanafi school esto of hizo que se Islam, probara because the actual el rito Islamic society Hanafi said del that Islam this porque is la not- sociedad and islámica this is dijo not a categorization que esto which no es una makes sense from categorización an que Islamic tenga point sentido of desde el view. punto de vista You islámico. cannot limit an No Islamic puedes society liminar to la sociedad only islámica the para Hanafi que solamente right, so to say, or sean Hanafi Hanafis school of o jurisprudence. solamente And la so jurisprudencia this was Hanafi. actually Por lo tanto, overturned esto by the fue, Austrian Constitutional fue Court erradicado as a por violation of the Austrian Constitution, as it would como una have violación interfered de in la the autonomy Constitución austria. of Islam. Yeah, and this was in the 80s. So you see a step-by-step Esto process. fue en los So if 80. we have this old act from 1912, Bien, si why have we tenemos new esta one ley from de 1912, ¿por qué no 2015, which tenemos was una quite en a bit discussed 2015? in Pues se the debatió media. en los medios de And one comunicación. important point Y was lo the que fue concern over importante foreign fue la funding, because preocupación we de had la quite a bit financiación of foreign funding extranjera, from porque Saudi tenemos Arabia bastante and other financiación states. extranjera de There was a Arabia Saudí concern y that, otros estados, y especially había Salafi preocupación de que sobre todo interpretations of Islam las were interpretaciones being promoted. salafistas del And Islam also there was a breakdown of the fueran original promovidas. very good relation with the Turkish religious Había muy authorities. buena relación con las Because autoridades obviously turcas, Turkey has, porque moved into a different obviamente direction Turquía politically. ha And implementado un unfortunately, cambio Islam, to some político y por extent, is not desgracia el being Islam utilized as a de tool alguna of manera Turkish se ha foreign policy. utilizado en And so la this was one política of the extranjera reasons. y esta fue una de las And, razones. we mentioned this. And there was also diversification of También Muslim había una migration diversificación beyond de the la traditional migración countries of islámica mucho origin, más allá de Bosnia sus and países de Turkey, origen, Bosnia y because Turquía, migrants from Bosnia porque and los Turkey migrantes de very Bosnia y rarely Turquía actually knew political and raramente legal Islam. There was conocían hardly any legal dimension of el Islam Islam in político. these legal Prácticamente structures, no había as both Islam Bosnia en and sus Turkey estructuras were legales. actually, legally speaking, secular. Bosnia y But this now Turquía changed. eran, desde el punto de And vista legal, eran interpretations of seculares. Islam now also changed. Y esto ha cambiado, y la One of the interpretación del Islam reactions también ha was also cambiado. the Y una de establishment of a las, state secretary una de for las el integration, secretario de originally Estado de placed with the Ministry Integración, of the Interior. que está en el And Ministerio this de was Interior, actually, in a way, the esto se brainchild of hizo, Mr. Kut, lo hizo de who alguna in a manera sense, con el señor Kut, y really de alguna elevated his manera position to such an extent that he will now almost certainly be the next chancellor. You ahora, see also the political como hemos dicho, importance
está incrementando tanto su popularidad que puede convertirse en el próximo canciller de Austria. Se quiere crear un Islam moderado, pero esto choca con los cimientos de nuestra estructura constitucional, que también está relacionado con la autonomía de las religiones
según el of artículo Human Rights. 9 de la Convención And, Europea de Derechos Humanos. Well, today it was already mentioned that data Hoy can ya be se ha one of the most mencionado important que things. los Well, datos es data una de las also cosas plays más quite a importantes big que role here necesitamos, because pero aquí there's a también juega un change of papel Islam importante from being a porque new hay and un tiny cambio minority, en was el a Islam. child, it was Era still una less minoría than muy 1% pequeña, actually of the menos del Austrian population. 1% de la población But austriaca, before pero antes de 2050, according to current projections, 2050, Islam is según las most likely going to perspectivas, be Islam es the posible most que se prominent convierta religion en being la followed in the principal city of Vienna, religión even de la before ciudad Roman de Viena. Catholicism. So you see a very, very rapid change, Vemos aquí, por lo which tanto, also un calls cambio for muy action. rápido que So pide what are the key acción. provisions of this new Islam Entonces, ¿cuáles Act of son estas 2015, which was quite disposiciones contentious? First of all, del and this is Islam, not really new, de the esta recognition of situación? Islamic Bueno, esto no es nuevo, religious communities, reconocimiento their legal status and their del rights, Islam including right of con su assessment, estatus right jurídico, of assessment, etcétera, because the Catholic Church has this right. y If the Catholic Church lo has this piden right, determinados because of derechos reasons of como el parity and derecho equality, Islamic communities de should enjoy it evaluación. as ¿Por well. qué? Pues porque la And the comunidad role in católica providing también lo religious tiene. services in special Y también institutions, los even servicios prisons, religiosos, including youth incluso, education. por ejemplo, en There was actually quite a bit of a las scandal prisiones. recently because the Quieren que se main incorpore. Islamic religious community in Austria, the IGGÖ, apparently provided some Salafi reading materials to prisons. So this is obviously Parece not que en intended algunas with this prisiones act, han but this also happened. exigido algunas lecturas Secondly, there was the salafistas en las studies of prisiones, Islamic etcétera. Entonces, esto theologies, está and there will be ocurriendo. 6 new chairs of Islamic studies. Again, the idea of parity is También hay important. 6 cátedras Because nuevas the de Protestant estudios Church and also the islámicos. Catholic- La, well, Protestant churches la and the Iglesia Catholic protestante y la Church enjoy Iglesia this- have enjoyed this católica for quite lo some han time. intentado And there are durante now more mucho Muslims tiempo in y ahora hay Austria than más musulmanes en Protestants. Austria que protestantes. But there are two sides to this. On the Y one hay dos hand, caras there's de esta the idea misma of parity and situación. Por un equality. lado tenemos On la the idea other de hand, there's igualdad also this y por dimension otro lado or this tenemos esta idea that if dimensión, you have esta idea de chairs for que Islamic studies, si you tenemos have people who cátedras are de estudios competent islámicos, to habrá talk to the personas extremists competentes que serán capaces and de to hablar con los actually reason with extremistas them. y People who actually know hacerles the entrar sources en of the Islam razón. really well, and Las who personas que actually conozcan can bien win en an el argument Islam in their own language. y que puedan So this was argumentar also one of the ideas behind this. lo que There are also defienden special desde un provisions punto on de vista dietary o rules, desde con una holidays, and perspectiva graveyards académica that puede might be tener quite mayor unusual. poder. También piden que And you see there are incorporemos always two sus paragraphs. vacaciones, This is not because it's repetitive, sus but for a normas very relacionadas different con la reason, and alimentación, this very etcétera. different reason is the Alevi group. Because Tenemos que tener aquí en cuenta también el grupo aleví, el alevismo. La mayoría de los inmigrantes en Austria vienen de Turquía y Turquía también es donde hay una gran comunidad aleví que no estaba muy institucionalizada en Turquía, pero sí lo estuvo en Austria, porque en Turquía la autoridad durante mucho tiempo ha querido que pues, de alguna manera reducir la presencia, pero en Austria esta comunidad de alguna manera fue excluida de la comunidad islámica, pero por otro lado también querían crear sus propias instituciones y esto lo consiguieron por su reconocimiento en 2013. Por lo tanto, ahora tenemos diferentes disposiciones también para esta comunidad, incluyendo algunas de sus exigencias. Entonces se añadió la religión aleví y se reconocieron las dos principales autoridades religiosas, la IGO y Aleví. Y se pensó sobre la IGO que era una gran comunidad religiosa para todos los musulmanes de Austria, pero especialmente por los problemas con la comunidad aleví, esto no funcionó. Y ahora ahí se está hablando de impulsar la comunidad aleví y para que llegue al mismo rango de la comunidad IGO. Y en tercer lugar, algo también polémico, la financiación básica de estas comunidades ahora tiene que venir de miembros en Austria. La idea, por supuesto, aquí es que esas comunidades no deberían depender de donaciones islámicas radicales y tampoco de instituciones turquíes, cataríes, etc. Hay algunas dificultades para controlar esto, pero la comunidad en Austria depende mucho de las estructuras estatales de Turquía y ahora tienen un acuerdo con Bélgica. Por lo tanto, hay algunas dificultades para controlar toda esta situación y esto
se ha considerado algo discriminatorio por muchos grupos musulmanes, y es verdad, es algo que no podemos encontrar en otras comunidades religiosas en Austria. En este sentido, por lo tanto, hay algo de discriminación, pero sigue habiendo razones para que así sea. La ley de 2015 no incluye, y esto es muy importante, no incluye cómo entender o cómo vivir el Islam. Porque muy a menudo se pensaba que Austria tenía una ley islámica y ahora tenemos alguna especie de Islam estatal, pero eso no es cierto. Nos quedan todavía algunas dificultades, que hay muchas diferencias entre los grupos suní y Go, porque la principal sociedad religiosa se le acusa de ser demasiado conservadora y todavía no están reconocidos, sino que están registrados como comunidades religiosas. Está la comunidad aleví antigua, la comunidad shia y también la comunidad bahaí, que actualmente no se considera una parte del Islam. En cuanto al impacto de las nuevas cátedras para los estudios islámicos, sigue estando, para la vida islámica en Austria sigue estando poco clara. Y una dificultad que todavía tenemos que afrontar es que el sistema está estructuralmente construido en torno a instituciones religiosas basadas en experiencias con los grupos cristianos. Se intentó crear igualdad entre ambos, pero esta forma de pensar estructural, en 1912 hablamos del rito hanafí, etc., no tiene sentido en la estructura actual, pero tenemos que tener todo esto en cuenta. Esto, por lo tanto, es un problema que continúa y también hay una inseguridad frente a la dimensión jurisprudencial del Islam. Y aquí influye el extremismo. Así es como nosotros lo vemos, pero para muchos musulmanes parece ser algo muy importante de su religión. No quiero juzgarlo aquí, pero es algo que simplemente diría que no lo hemos abordado desde el punto de vista legal lo suficiente. Y bien, un posible modelo para Europa, pues bien, nuestro modelo está muy vinculado al modelo austriaco de la gobernanza religiosa. Hay muchas similitudes con Alemania, si bien es más federalizado. En Alemania uno no podría tampoco aplicar nuestro modelo. El modelo austriaco sirvió, por lo menos en el debate alemán. No sé si se ha podido comprender, pero desde luego no es posible en un sistema estricto de separación. Pasaré a mis 4 tesis principales. En primer lugar, no hay ningún sistema occidental que pueda incluir el Islam en un sentido moderado. Esto se ha hecho en algunos países de mayoría musulmana, como en Túnez, por ejemplo, que define el Islam de una forma como en su legislación como algo moderado. Whereas if it is imposed by a majority non-Muslim society, it doesn't enjoy the same level of legitimacy. Pero este país tiene unas condiciones diferentes. Segundo, el Islam en el contexto de la inmigración y la integración a nivel jurídico tiene un estudio serio de dimensiones espirituales, sociales e intelectuales. Y hay que analizar diferentes sistemas. Yo creo que también tenemos que tomar el Islam seriamente y varias líneas de pensamiento y darnos cuenta de que algunas interpretaciones del Islam que puede que no nos gusten en Europa tienen
tiene muchos fundamentos basados en la filosofía religiosa y que deberíamos aceptarlo, adoptarlo y respetarlo como un sistema diferente de valores, incluido el Islam salafista, que puede que no nos gusta y puede que no nos gusta diseminar en Europa, pero en cualquier caso deberíamos respetarlo como un sistema de valores y que intenta hacer algo bueno. En tercer lugar, racializar el Islam o los musulmanes contradice los valores occidentales e islámicos. Para dar dos ejemplos sobre cómo esta noción es absurda, es que uno de los principales pensadores del Islam y política del último siglo era austriaco, es Mohammed Azad, y se convirtió en un principal pensador sobre el papel de la política en el Islam y del derecho en Islam. Y habló de muchas personas en el norte de África que eran cristianos antes de sus ancestros. Por lo tanto, racializar esto no tiene ningún sentido. La mayoría de nosotros rechazamos los postres que hemos visto antes, son ofensivos, pero también crean debate. Y yo a veces pienso que decimos, bueno, lo notamos, pero no podemos decirlo. Y eso es un problema porque los estereotipos no se discuten y por lo tanto no podemos abordarlos. En mi opinión, si bien tenemos que actuar contra el odio, deberíamos intentar mantener un diálogo abierto porque incluso todo el Islam radical, todos los extremos de derecha son también personas humanos y tienen un razonamiento humano. Tenemos que tenerlo en cuenta. Gracias. Thank you very much, Professor Hinghofer-Stalkay. Sí, muchas gracias, profesor Hinghofer, por esta presentación interesante sobre el islamismo en Austria. Sí. Sie wechseln gerade den Stuhl. Ja. Können Sie gerade hier rüberkommen? Esto es un poco de logística, de cambio de sillas y mesas, etc. Geht es? Oh, sorry. Excuse me. Okay. Buenos días, muchísimas gracias por estar todos aquí. Muchísimas gracias, antes que nada, a Casa Árabe por la invitación. Es un placer siempre estar en este foro, en esta mesa y compartir un poco de lo que una sabe con la gente que viene a escucharla. Cuando me plantearon venir a dar esta ponencia, me insistieron en que tendríamos que centrarnos en la cuestión de los musulmanes en España. Y yo pensaba que no era necesario darles unas nociones básicas o iniciar mi intervención diferenciando entre extranjería y musulmán. Sin embargo, me veo en la tesitura de que creo que sí que va a ser necesario, porque estamos hablando todo el rato sobre migración. Y migración es un concepto muy amplio y la extranjería también es un ámbito muy amplio. Pero en este momento tenemos que centrarnos en la comunidad musulmana, que es el momento de nuestra ponencia, musulmanes en España. Entonces, no voy a hablarles de la extranjería, no voy a hablarles de los centros de internamiento de extranjeros, no voy a hablarles de los procesos de regularización, ni tampoco de los interminables y agotables años para la adquisición de la nacionalidad. Para un momento. No hay interpretación en este momento. Sí. ¿Ahora funciona? ¿Ahora sí? Sí, funciona. Vale. Disculpa. Vale, continúo. Tampoco voy a hablar de los menores extranjeros no acompañados porque creo que no es nuestro tema de hoy.
vamos a hablar solamente de la comunidad musulmana en España. Ese porcentaje de los países de origen árabe o de origen musulmán que profesan la religión islámica. Y hablo de eso porque la mayoría de los países de la migración receptora en el país de España pueden ser países de origen musulmán, pero no todas esas personas practican la religión islámica. Y creo que eso es importante a tener en cuenta en este momento para digamos, traer a colación nuestra ponencia. Por eso voy a iniciar la ponencia sobre unos datos básicos y no voy a hablar ni tampoco voy a decir que los migrantes en España de origen árabe-musulmán son 9 millones de personas porque no es real. Los musulmanes en España actualmente son 1,9 millones, casi 2 millones más o menos. Pero no 8 millones ni 9, porque 8 o 9 serán los extranjeros residentes en España procedentes de países de origen musulmán, que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, estos datos estadísticos están sacados de la Administración General del Estado y de la UCIDE, que es la unidad de la comunidad musulmana residente en España. Estos datos, como bien pone ahí, en España actualmente tenemos en torno a los 2 millones de musulmanes, de los cuales el 42% de estos musulmanes son españoles. Pero cuando decimos españoles también tenemos que diferenciar. ¿Son españoles porque se han convertido o han regresado al Islam? ¿O son españoles porque son los mal llamados segunda generación, hijos y nietos de musulmanes? ¿O son españoles porque han pasado por el proceso de regularización, de nacionalización española? Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo, ¿vale? Por eso decimos que entre los españoles más de la mitad, el 50%, son hijos, nietos y bisnietos de musulmanes, lo cual puede significar que estos datos hayan sido tomados por personas que se les haya procesado la religión islámica simplemente por el nombre, que yo me llamo Nisrin El Achlaf, pues ya está, dentro de la estadística soy musulmana y ya está. Por su parte, entre los extranjeros, casi 7 de cada 10 son marroquíes. La mayor población de musulmanes en España es de origen del norte de África, del Magreb, seguidos por los pakistaníes, los senegaleses, los argelinos y los nigerianos. Esto es muy importante porque cuando pensamos en el Islam muchas veces nos vamos a Arabia Saudí, a Qatar, Dubái, estos países están en auge. Pues no, de eso todavía no tenemos, salvo la Golden Visa, claro, que entonces sí que están. Por comunidades autónomas, una cuarta parte de toda la totalidad de los musulmanes que residen en España está en Cataluña. Casi unos 500.000, más de 500.000 están en Cataluña. A este le sigue Andalucía, con unos 300.000, Madrid, con 283.000 y Valencia, con 204.000, más o menos. En el extremo opuesto, dentro de nuestra radiografía del mapa de España, tendremos a Cantabria y Asturias, que son las autonomías donde residen menos fieles islámicos. No sé, será por el frío, con menos de 10.000 personas. Como podéis ver en la imagen, tenemos un mapa de España. Los circulitos demuestran pues, el número de personas que profesan la religión islámica. Como ven, en Ceuta y Melilla hay un núcleo muy importante. Pues es lógico, teniendo en cuenta la cercanía con uno de los países de mayor población migrante, que es la marroquí. Luego tenemos en un cuadradito más arriba las principales nacionalidades, que es lo que hemos mencionado anteriormente, con a la cabeza los españoles, que es lo que he comentado también, que no solamente sean españoles porque se hayan convertido o regresado al Islam, sino que han pasado por estos procesos de nacionalización. Marroquíes, pakistaníes, Senegal, Argelia, Nigeria, Mali, Gambia, Bangladesh y Guinea, que casualmente son los que más difícil tienen el acceso a la nacionalidad, 10 años. El origen de los hispano-musulmanes, como hemos comentado, Ceuta y Melilla un alto porcentaje, pero sobre todo los descendientes de origen musulmán. Y en este cuadradito más al fondo, en este de aquí, que hace alusión a los alumnos musulmanes, es un epígrafe que desarrollaré más adelante en relación a los derechos de la comunidad musulmana en España, los derechos reconocidos constitucionalmente y según la Ley de Libertad Religiosa, así como los acuerdos de 1992 que se han saltado a la torera. Bien, pues empecemos. Como soy jurista, vamos a hablar de leyes y vamos a hablar de artículos. La Constitución española, la Carta Magna, esa que está tan de moda actualmente y tan en nuestra boca que todo el mundo escucha, artículo 155, pero no tenemos ni idea de lo que es, pues nada. Artículo 9, ahí está lo que es.
El artículo 9. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo de todos los grupos en que se integra sean reales y efectivos, es decir, que se lleven a cabo, que no sea simplemente papel mojado. Remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud y faciliten la participación de todas las ciudadanías en la vida política, económica, cultural y social. Política, no sé yo cuántos musulmanes tendremos en la política. Por lo menos en el Senado y en el Congreso me gustaría ver alguno algún día. Ministros, bueno, ojalá lleguemos a Francia y tengamos algún día algún ministro o alguna ministra, que todavía no lo hemos visto. Artículo número 14 de la Constitución. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social. Esto significa que todos somos iguales, que no deberíamos de tener ningún tipo de discriminación para acceder a ningún tipo de derecho. Sin embargo, no sería la primera vez que hemos visto muchos temas de discriminación en el acceso a puestos de trabajo, por ejemplo, donde para trabajar como funcionario en un Estado como España tienes que tener la nacionalidad española y ahí se está limitando, por ejemplo, un derecho, que es el derecho laboral. Tampoco tenemos derechos a la libertad de expresión, porque sobre todo en cuanto a la integridad y a la libre expresión física, y en eso me estoy acordando de las mujeres con hijab, que muchas veces jamás se les ha permitido trabajar en algunos puestos de trabajo o que lo han hecho y hemos tenido que llegar a los tribunales para garantizar ese derecho, y entre otras cosas. El artículo 16 de la Constitución habla de que se garantizará la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Y cuando dice religiosa y de culto se supone que como España es un país que no tiene una confesión estatal, se supone, debería de financiar por igual a todas las religiones que tiene un Estado. ¿Qué significa esto? Que si la realidad social del momento tiene un porcentaje de musulmanes de casi 2 millones, debería de financiar en alguna medida proporcional a la que existe una financiación a la Iglesia, y no se da. ¿Y qué nos lleva a esto? Pues esto lleva a que tengamos mezquitas en suburbios. Esto conlleva que tengamos centros de cultos en los polígonos. Esto conlleva que los imames que predican el Islam sean personas radicales. Esto supone que ninguna de estas cosas sean fiscalizadas por el Estado y que nos encontremos, y que no lo justifique yo, válgame Dios, de que tengamos radicalización, de que tengamos personas que están impartiendo a nuestros hijos y a nuestros sobrinos una formación islámica totalmente radicalizada. Ahí, vulnerando el artículo 16 de la Constitución española, estamos fomentando la radicalización y los actos terroristas, por decirlo de alguna manera. Aparte de la Constitución española, tenemos también la Ley Orgánica 7/1980 de libertad religiosa, que contempla varios puntos. A grosso modo, no me voy a poner a analizar toda la ley, pero desde el punto de vista individual se pueden distinguir dos aspectos. El reconocimiento positivo de derechos. ¿Qué significa esto? El reconocimiento positivo de derechos viene a decir que cada uno, cada persona, cada individuo y cada comunidad tiene derecho a tener, cambiar, manifestar y abandonar libremente la propia religión, creencia o convicción. Es decir, que España no castiga ni persigue el abandono de la confesión religiosa, no como otros países que si tú abandonas el Islam eres perseguido y puedes ser condenado penalmente. Pero también el derecho a practicar actos de culto, a recibir asistencia religiosa de la propia confesión, a recibir sepultura digna y de conformidad con las convicciones personales de cada uno, a recibir información y impartir información religiosa de toda índole, a reunirse y a manifestarse de manera libre con prácticas religiosas. Estos puntos los desglosaré más adelante para que quedamos simplemente ahora a enunciarlos y luego los desarrollo. Y luego tiene una tutela negativa que se caracteriza por una garantía esencialmente abstencionista que determina la actuación de los poderes públicos.
Desde el ámbito colectivo de la Ley de Libertad Religiosa hablamos de reconocimiento de la personalidad jurídica a favor de las confesiones religiosas y sus federaciones. En España tenemos, que a mí me conste, dos que son la UCIDE y la FERRI, que son dos que están siempre peleándose, ¿no?, para ver quién se lleva más trocito de la tarta. Pero tenemos esas dos y son las comunidades, se supone que son las que representan a la comunidad musulmana en España. Las confesiones o entidades religiosas son titulares de un conjunto de derechos, entre ellos autonomía interna, es decir, que en principio nadie podría fiscalizar sus actos siempre y cuando estén dentro de la legalidad y cumplen con los requisitos que la legislación española exige. Establecer lugares de culto o reunión con fines... ¡Ay, madre! 5 minutos. Designar y formar parte de los ministros de culto. Voy a ir un poco más deprisa entonces. Los acuerdos de cooperación de la CIE, que son de 1992 y que digo que son papel mojado porque no se cumplen en absoluto, los derechos se pueden dividir entre derechos individuales y los colectivos. Entre los individuales podemos tener el derecho al matrimonio según el rito islámico y a su reconocimiento en el registro civil. Aunque, bueno, yo no les recomiendo que se peleen con el registro civil de Jacinto Benavente, porque la plaza tela, si vas ahí te tiras 3 horas. La asistencia religiosa en centros públicos, tanto en prisión, sí, si yo estoy en prisión, que Dios no lo quiera, puede ir un imam, pues lo mismo que va un cura, pues puede ir un imam a aconsejarme o a guiarme espiritualmente. La celebración de las festividades religiosas y el descanso en el viernes, esto que parece que nadie sabe de esto. El Estatuto de los Trabajadores nos permite, que parece asombroso, que podamos pedir que los días festivos del calendario islámico los pidamos como libres. Sí, yo puedo pedir que el día del fin del Ramadán no ir a trabajar. Yo puedo pedir que el día de la Ashura o el día del Maulid no vaya a trabajar. ¿Qué pasa? Que la gente, aparte de que no sabe que tiene este derecho a solicitar este día, tienen miedo a que si lo piden les echen, les despidan. Entonces estamos ahí como que ambas partes tienen la culpa. El Estado no lo garantiza, las empresas les viene genial y a las personas individuales pues estamos ahí que no lo pedimos por si nos quedamos en el paro. Pero es un derecho que tenemos. Incluso para los universitarios, en estas fechas, si nos coinciden exámenes, tenemos derecho a solicitar que se nos cambien esas fechas de examen. Algo parece insólito, pero están ahí. Entre los derechos colectivos, pues hemos hablado del derecho al culto y establecimiento de las mezquitas, que, como digo, tendría que cumplirse este tipo de leyes o de acuerdos para que no tuviésemos a esas mezquitas en los extrarradios, ¿no? Pero para ir un poquito más deprisa, y me gustaría centrarme en los puntos básicos que para mí son esenciales en una comunidad y una sociedad actual, que por ejemplo son la enseñanza. Los acuerdos de 1992 garantizaban la enseñanza religiosa, lo cual significa que los padres de hijos musulmanes pueden ir al colegio y pedir que haya un profesor que les imparta la asignatura de religión islámica. Pero ¿cuál es la realidad social actual en España? La realidad es que tenemos 55 profesores, señores, para 290.000 alumnos. A ver cómo se reparte eso. Vamos a ver. Como hemos visto en el mapa anterior, a ver si me sale aquí una de las primeras diapositivas, aquí. Los alumnos que hay. Cataluña, 82.284. Andalucía, 46.000. Madrid, 38. ¿Cómo se reparten estos profesores, estos 55 profesores? Es que me da esta pena decirlo, de verdad. 55 profesores. Vamos a ver. De los 55 profesores, 22 enseñan en Andalucía, 14 en Ceuta, 10 en Melilla, 3 en Aragón, en Euskadi y en el resto. Cataluña, que es la comunidad con más población musulmana con alumnos, no tiene profesor de religión. O por lo menos no tiene un profesor de religión autorizado. Lo que significa que esos niños, que esos jóvenes están recibiendo una formación que no sabe Dios quién se la está dando, pero desde luego nadie que haya pasado por el ministerio y que haya sido fiscalizado y que sepamos quién es y si tiene la formación suficiente para dar esta formación, ¿vale? Otro de los derechos que me parece muy importante, aparte de la educación, es el derecho a una muerte digna. Y cuando hablo de una muerte digna es que nuestros
que nuestros familiares, una vez que fallecen, tengan la posibilidad de ser enterrados en España, que no tengamos que estar haciendo una recolecta para poder mandarlos al país de origen, unas recolectas que suman unas cantidades indigentes de dinero para poder expatriar. Esto es un problema que hemos tenido hace más o menos un año. De hecho, aquí cerca de Madrid, en Griñón, hemos tenido un problema enorme con el cementerio de Griñón, porque antes se enterraban ahí y luego hubo un problema que no se podían enterrar porque se dieron cuenta de que, odisea, los marroquíes, los musulmanes se entierran sin ataúd, algo que siempre ha ocurrido así, pero de repente se han dado cuenta de que ahora pues nuestro rito islámico determina que se nos entierra envueltos en unas telas y no en un ataúd. Y entonces llegaron y dijeron, pues ostras, pues si esto es así, no les podéis enterrar. No les podéis enterrar porque hay una pequeña ley, que no es una ley, que es un reglamento sanitario que dice que no se pueden enterrar porque va en contra de la salud. Vale, pues una cosa, una cuestión de derecho constitucional y principio del derecho. El acuerdo es una ley de rango superior. Y el acuerdo y el reglamento sanitario es una ley inferior. Entonces, que venga un reglamento de rango inferior en la pirámide, digamos, de las leyes y me diga que estamos vulnerando el derecho a la sanidad de las fosas, pues perdónenme que a mí me produzca risa. Tenemos un acuerdo que está por encima, que es una ley superior y que es la que se debería de tener en cuenta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no tenemos cementerios, que no tenemos dónde enterrar a nuestros muertos, que es algo fundamental para la religión musulmana. En este mapita tenemos 27 cementerios. Si los profesores eran pocos, los cementerios ni te cuento. El derecho a la celebración de las festividades es lo que hemos comentado ya antes. Y bueno, ya conclusión. Es muy complicado que yo llegue a una conclusión. Total. Me hubiese gustado también hablar del derecho a la asistencia religiosa en los centros educativos en cuanto a la comida halal y demás. Y me hubiese gustado también hablar un poquito sobre los derechos de odio y la conocida como islamofobia y la islamofobia de género. Pero tenemos la suerte de que esta tarde creo que tendremos una ponencia que se centrará en estos temas y en ese caso, pues si hay algo que quede por decir, intentaré decirlo. Muchísimas gracias a todos y es un placer estar con vosotros.